Las siguientes historias contienen referencias de índole sexual. Se recomienda discreción. Antes de iniciar, asegúrate de estar suscrito a este canal, de tener las notificaciones activas, también de ponernos un me gusta. Comenzamos. He escuchado muchas historias de brujería, y las creo todas, porque yo también he vivido una así. Yo guardaré mi nombre en anonimato, y me referiré a mí con el nombre de Andrés. Así me siento tranquilo de que puedo expresar los detalles más oscuros y terribles de mi experiencia. A mí me pasó algo horrible cuando estaba estudiando en la universidad. Yo era el alumno que siempre sacaba pésimas calificaciones. Yo nunca fui bueno para el estudio, pero mi papá me ponía mucha presión para que yo me convirtiera en abogado. Yo no quiero mentir. Yo me gradué, pero jamás ejercí por ética. Yo fui pésimo como estudiante, y jamás jugaría con la responsabilidad que conlleva ser un abogado. Estando en clases teníamos a una maestra llamada Antonia. Ella era una mujer de horrible carácter. Siempre estaba de mal humor. Además, no era nada agraciada físicamente. Era bastante fea. Ella podría bien parecer la tía mal encarada de cualquiera de nosotros. Antonia era una mujer de 42 años, divorciada, y vivía sola porque nunca tuvo hijos. Ella siempre expresó que detestaba a los niños, por eso nunca quiso tener un bebé. Esa fue la razón de su divorcio aparentemente, pero después supimos que su esposo la cambió por una mujer mucho más joven. Eso le afectó mucho e hizo que la maestra Antonia se convirtiera en una mujer a la que se le llegaba a ver en los bares buscando aventuras con hombres más jóvenes. Se decía que ella incluso pagaba para que se acostaran con ella. La maestra Antonia seguro sabría envolverlos bien con su labia, porque era una persona muy segura de sí misma, pese a que no era nada bonita. Y de aquí parten muchas cosas. Yo en clases notaba que ella me miraba mucho, o me nombraba demasiado para que yo participara en la clase. Se notaba que quería hacer mucho contacto conmigo. Yo era un tanto ingenuo, pero aún así podía notar que yo le gustaba mucho a la maestra. En ese sentido debo decir que yo tampoco era muy guapo que digamos, pero sí tenía mi pegue con las compañeras. Las miradas y las atenciones que la maestra comenzaba a tener conmigo eran ya tan evidentes que la mayoría de mis compañeros de la clase lo habían notado. Eso me llevó a ser la burla de la clase. Todos decían que la maestra Antonia quería acostarse conmigo y hacerme suyo. Aquello se había vuelto una pesadilla para mí, porque eso era algo que me incomodaba mucho. Hubo un tiempo que la maestra Antonia comenzaba a llevarnos dulces o postrecitos a los alumnos. No sabíamos con qué intención o para qué lo hacía, si no éramos estudiantes de un kinder. Pero aún así todo el salón tomaron con amabilidad aquellos detalles que la maestra nos hacía. Yo siempre tomaba sus regalitos y los guardaba en la mochila para después tirarlos. En ese tiempo ni por la cabeza me pasaba la idea de que pudieran estar embrujados o algo así, pero yo no quería nada que viniera de la maestra. Al tiempo, cuando faltaba un mes para el cierre del semestre, la maestra me citó junto a otros chicos de la clase. Ella nos hizo saber que no aprobaríamos y que estábamos en serios problemas, pero para ayudarnos ella nos hizo una propuesta. La maestra Antonia quería organizar un convivio de fin de ciclo y nos asignaría la organización del pequeño evento, sobre todo a mí. Nosotros debíamos comprar de nuestro bolsillo todo respecto a la comida y las bebidas. Si aceptábamos, ella nos daría la calificación mínima aprobatoria. Esa fue una propuesta que ninguno de los compañeros podíamos rechazar, así que aceptamos y nos dimos a la tarea de organizar aquello. Llegado el fin de mes nos reunimos en la casa de la maestra Antonia. Su casa era muy bonita, tenía un gran jardín donde colocamos las mesas y los arreglos, la música y las bebidas alcohólicas que no podían faltar. Ese día la pasamos bien, y la maestra Antonia quedó muy satisfecha y feliz con nuestra organización. Esa tarde la vimos a ella en una faceta muy distinta, muy risueña y muy amable, muy coqueta, y sobre todo conmigo. Hubo un momento que recuerdo bien porque fue el punto donde todo cambió para mí. La maestra salió de dentro de su casa hacia el jardín,
y se acercó a mí con 2 vasos de bebida preparados con tequila. Todos estaban bailando y solamente yo estaba sentado, así que presentí que la maestra se estaba acercando a mí con la intención de comenzarme a seducir. Ella me dio el vaso con la bebida y sin que yo pudiera rechazarlo, ella me dio de beber en la boca, porque yo me negaba a tomar en el vaso. Todos mis compañeros vieron aquello y se comenzaron a reír y nos hacían bulla de que éramos novios. Yo bebía de aquella bebida alcohólica que estaba supercargada y podía percibir también un extraño aroma y sabor peculiar que no se parecía nada a algo que yo hubiera probado antes. Incluso el aroma era un tanto desagradable, y todos gritaban que bebiera yo hasta el fondo aquello, y yo tuve que hacerlo porque no quería que la maestra se molestara conmigo y me reprobara. No sé qué tenía aquella bebida, pero hizo que me sintiera muy extraño. Pasó un rato y la fiesta estaba terminando. Poco a poco todos se retiraron y yo me tuve que quedar a limpiar el desorden. Nos quedamos al final únicamente la maestra Antonia y yo. Mientras yo recogía con dificultad porque ya me sentía ebrio, la maestra se metió a prepararme otro trago. Lo extraño es que si había botellas en el jardín, ¿por qué tenía que entrar a servirme desde dentro de su casa? En ese momento ni idea tenía yo de lo que pasaría. Tuve que beber ese último trago que la maestra me dio, y al par de minutos perdí la conciencia por completo. Y al día siguiente terminé despertando y acostado abrazado de la maestra en su cama. Yo me alteré un poco y me salí de la cama preguntándole que qué había ocurrido la noche anterior. Yo no podía recordar nada de lo sucedido, y mejor tomé mis cosas y me fui de ahí corriendo. De hecho, no fue sino hasta 2 días después que pude recordar algunas cosas de lo que ocurrieron. A mi mente me llegaban algunos recuerdos cortos. En mi cabeza había imágenes en las que yo estaba desnudo en la cama de la maestra y ella me tenía atado de las manos a la cabecera, y ella con su lengua me lamía todo el cuerpo y me acariciaba en un momento de gran erotismo que en aquellos recuerdos yo me veía que también lo estaba disfrutando demasiado. Ahora me da repulsión, pero mientras lo recordaba, yo me comenzaba a excitar y me llenaba de satisfacción recordar cómo la maestra y yo terminamos salvajemente entregándonos en ese momento de ardiente pecado. Me temblaban las manos de recordar, porque algo en mí me decía que esa era la experiencia más intensa que jamás había yo tenido. Y el hecho de que la maestra fuera una mujer mucho mayor y muy fea ya no me importaba, porque con los días fui desarrollando un deseo incontrolable por estar de nuevo con esa maestra en su cama. Ahí comenzó una extraña aventura en la que varias veces a la semana yo mentía en mi casa diciéndole a mis padres que debía hacer trabajo en grupo con los compañeros del salón, pero en realidad yo me iba todas esas tardes a la casa de la maestra Antonia. La primera vez después de aquella noche de borrachera, yo no necesité de alcohol para sentirme muy prendido y lanzarme sobre ella en una lluvia de besos y caricias. Ella me fascinaba, me encantaba. Yo sentía que me estaba enamorando de una manera enloquecida por mi maestra. Y ya no me importaba que todo mundo lo supiera. Yo la quería para mí. Yo quería estar siempre a su lado. Y sé que quizá estaba enfermo de solamente ese deseo carnal que teníamos la maestra y yo, porque no había día que nos viéramos, que no nos entregáramos en cuerpo y alma dentro de una profunda seducción. Yo había perdido completamente la cabeza por la maestra Antonia, al grado que un día me decidí a pedirle matrimonio. Yo fui a buscarla a su casa para darle el anillo. Yo creí que lo mejor era ir por sorpresa, así que tomé el carro de mi papá y fui hasta la casa de la maestra y me estacioné justo afuera. Antes de bajarme del auto, un extraño sentimiento de nerviosismo me entró de pronto, porque vi que dentro de la cochera de la casa de la maestra estaba el auto de uno de los compañeros de la universidad, pero que era de otro grupo. Tenía miedo de pensar que la maestra me estuviera engañando con otro hombre, así que retrocedí el auto lo suficiente para esperar a que el dueño de aquel auto saliera. Pasaron casi 3 horas y yo no me moví de donde estaba estacionado, y vi cómo efectivamente la maestra Antonia salía para despedir a aquel chico llamado Agustín. Les juro que en ese instante se me partió el alma, pero también sentía mucho coraje e impotencia, así que no dudé en acercarme a la casa de la maestra para confrontarla.
Cuando ella salió y me vio, su actitud hacia mí dejó de ser cálida y amable. Ella sabía que ya él había descubierto su engaño. Cuando le dije que yo iba con la intención de pedirle matrimonio, pero que todo se había ido a la basura porque me había engañado, la maestra Antonia comenzó a soltar una carcajada maquiavélica, diciéndome que cómo podría ser posible que ella y yo nos casáramos, que yo era un mocoso que todavía estaba muy verde. Además me confesó que ella tenía varios amantes y que para ella yo solamente era uno más. Además de eso, algo terrible también me confesaría, pues me dijo que también estaba embarazada y que no sabía quién era el padre de la criatura, pero que a ella no le interesaba tenerlo y por eso lo iba a abortar. La maestra Antonia sin piedad me pidió que me largara y no la molestara. A mí no me quedó más que hacerlo, porque ya no había nada que hacer. La situación ya no estaba a mi favor. Yo me fui con el alma destrozada. Me sentía como un niño al que habían utilizado. Fueron momentos horribles en mi vida. La maestra desapareció aquellos días de la escuela. Ella dejó de dar clase porque de un día para otro salieron a flote sus innumerables aventuras con muchos de los alumnos. Así que había muchas quejas de los padres de familia. Qué estúpido fui al creer que yo había sido el único en su vida. Estúpidamente me había hecho esas absurdas ilusiones. Yo por despecho traté de acostarme con una chica que conocí en una fiesta. La cortejé y bebimos unos tragos, pero al momento de estar a punto de consumar el acto, les juro que yo no pude responderle como hombre, porque en mi cabeza solo podía pensar en la maestra Antonia. Yo solo sentía deseos enfermizos por ella, y lo comprobé cuando traté de estar con otras chicas y tampoco pude complacerlas. La situación era bastante grave, y sé que no era el único, porque en la escuela se comenzaron a esparcir los rumores de que la maestra Antonia nos había estado embrujando para seducirnos. Yo tomé a broma ese comentario, pero tuve que considerar esa posibilidad cuando habían pasado un par de meses y yo seguía sintiendo ese fervor tan ardiente por la maestra. Yo tenía necesidad de su cuerpo, de su piel, de sus besos. Y eso que yo ya no la había visto ni tenido contacto con ella. Lo que me pasaba a mí ya no era normal. Por esa razón fue que acudí con una curandera que me recomendaron. Aquella señora parecía como salida de las películas de terror. Estaba llena de arrugas por la edad y tenía una verruga grande en una de sus mejillas. Ella me estuvo haciendo preguntas para saber de mi caso y le conté con lujo de detalles todo lo que pasó con la maestra Antonia y le dije que no era yo el único con el que se había involucrado. También le expresé mi miedo porque yo no podía dejar de pensar en ella, pese a que ya no la había visto en un par de meses. La señora bruja soltó una risa un tanto macabra, porque asumió intuir lo que estaba ocurriendo. Ella me dijo que me ayudaría, así que me comenzó a tratar con brebajes y limpias. Estuve yendo con ella como 5 veces, y al final la bruja me dijo: «Yo no quise decirte esto al inicio, muchacho, pero cuando me contaste tu caso y lo que te ocurría, pude visualizar que esa mujer hizo mucho mal. Y ahora que te has librado de ese trabajo que te hicieron, te puedo contar tranquilamente lo que ha pasado con ella. Para empezar, esa mujer a ti te dio agua de calzón, estoy segura. Eso es algo muy usado por mujeres que quieren amansar a un hombre. Por eso te traían todo idiotizado. Lo mismo ha de haber pasado con tus compañeros. Esa maestra tuya era muy mala. Ella hizo mucho daño en vida». De inmediato recordé las bebidas que la maestra me daba con sabores extraños. Ahí seguro me metió el agua de calzón. Y también yo escuchaba como si la bruja estuviera hablando de la maestra como una persona que ya hubiera muerto, como si la maestra ya no estuviera con vida. Y le pregunté que por qué hablaba de esa forma de la maestra. La bruja me respondió: «No quise decírtelo tampoco desde el inicio, pero esa mujer que te hizo el mal, no la puedo ver entre los vivos. Ella seguro ya murió. ¿Por qué mejor no lo averiguas por ti mismo y así le das fe a mis palabras?» Yo me quedé muy consternado y salí muy preocupado también por la maestra. Yo ya me había sacado de la cabeza aquel extraño romance con ella, pero tampoco le deseaba el mal, así que me puse a indagar entre los profesores que eran más cercanos a ella. Y efectivamente, como la bruja lo dijo, la maestra falleció, pero los profesores lo guardaron bajo secreto. La maestra Antonia fue a que le practicaran un aborto en un lugar clandestino,
porque antes no era como ahora que en ciertos lugares puede ser legal. El médico que le practicó aquel aborto hizo algo mal y acabó con la vida no solamente del feto, sino también con la vida de la maestra. Lamentablemente ese capítulo terminó de una forma trágica. Me da pesar que la maestra haya tenido ese fin. Y yo sé que ella nos hizo de cierta manera daño, pero nadie merece un final así en su vida. Y creo que la brujería debería ser usada para curar o ayudar, no como en este caso, que muchas vidas se vieron afectadas por la brujería y el agua de calzón. Muchos relatos se cuentan de la brujería. Sin embargo, hay casos oscuros y aterradores en los que las víctimas pierden la cabeza por un trabajo malintencionado en su contra. Tal es el caso de Carmen, una muchacha de 25 años, la cual estaba casada con un joven llamado Carlos. Ellos tenían 2 años de casados, pero estaban pasando por una fuerte crisis matrimonial porque no podían tener hijos. Aquella crisis también se debía a cuestiones económicas. Esta última razón los obligó a tener que irse a vivir a la casa de los padres de Carlos, quienes tenían una solvencia económica muchísimo más cómoda y acomodada. Como es de imaginarse, y tristemente, por el tipo de pensamiento popular, se pensó primero que Carmen era quien estaba presentando un problema para procrear. Sin embargo, después de algunas sospechas y consultas médicas, resultó que quien era infértil era Carlos. Pero pese a los diagnósticos médicos, él se aferraba a negar dicha idea. Aquella situación estaba creando grandes problemas, pues Carmen, ella tenía grandes esperanzas en poder ser madre. Y en el fondo, sabía que Carlos nunca le podría cumplir ese sueño en realidad. Por su parte, Carlos estaba convirtiéndose en un hombre hostil. Él agredía verbalmente y de manera constante a Carmen, y Carlos, pese a saber que él era el del problema, seguía culpando a Carmen por no poder tener hijos. Las cosas entre esta pareja se fueron volviendo cada vez más complicadas, pero al ser una pareja extremadamente religiosa, ellos tenían miedo de romper su matrimonio y fallarle a Dios nuestro Señor, pues ellos pensaban que su matrimonio solo la muerte lo podía romper. Sin embargo, la rutina tiene ese poder de pudrir hasta la relación más sólida, y para escapar de esa rutina, Carlos comenzó a salir con sus amigos. Él se iba los viernes y regresaba hasta muy altas horas en la madrugada. En aquellas salidas, él se había involucrado con varias amantes. Él se sentía frustrado y necesitaba convencerse de que él sí podía embarazar a una mujer. Así que a diestra y siniestra se acostaba con una y con otra mujer, pero tristemente a ninguna la pudo hacer madre. Eso deprimió muchísimo a Carlos, quien después solo iba a los bares a beber alcohol y a emborracharse con sus amigos. Carmen, por su parte, cada vez estaba más desesperada y frustrada. Ella no sabía cómo manejar la situación. Ella se sentía sola, cansada. Ella se sentía llena de hastío de seguir viviendo una vida así de horrible. Carmen estaba enterada de todas las infidelidades de su esposo Carlos, pues varias de sus amigas le habían estado mandando fotos donde se veía a Carlos muy juntito con varias chicas. Esto enfureció mucho a Carmen. Ella estaba inundada en rabia, en ira, y pese a ser muy católica, su carácter se fue tornando en algo muy oscuro. En ella comenzó a nacer un deseo brutal de venganza, un deseo de hacer pagar al precio más alto a su esposo Carlos. Carmen no quería separarse de él porque no tenía a dónde irse, y tampoco tenía dinero, así que tuvo que aguantarse la rabia por un tiempo. A Carmen le gustaba mucho ver a sus suegros. Aquellos eran un par de personas felices. Por una parte, don Pascual era un hombre de 46 años y su esposa Regina tenía 42. En ellos se veía un gran amor. Y don Pascual era un hombre jovial. Le gustaba mucho el atletismo y la natación. Así que aún lucía muy joven, muy fuerte.
Además de esto tenía muy buen estilo para vestirse y sobre todo era un hombre educado y maduro. A Carmen se le iban los ojos pensando que le hubiera dado gusto que Carlos hubiera sacado esas cualidades de su padre, pero con lo que no contaba a Carmen es que se le haría una obsesión enferma el admirar tanto a su suegro que terminó enamorándose de él, pues al vivir en la misma casa, aquel señor Pascual tenía constantes atenciones con Carmen, todo desinteresadamente, eso sí, pues la naturaleza de aquel hombre era de esa forma, un hombre cortés y amable. Pero Carmen, por su carencia afectiva tan grande, esas atenciones las fue tomando como algo que malinterpretó, y por eso se enamoró de su suegro. Aún así, ella estaba consciente de que aquel amor era una cosa imposible. Fueron pasando los días, y Carmen en alguna ocasión navegando en las redes, se topó con una publicación que hablaba acerca de los poderes de la brujería para enamorar a un hombre usando diversos métodos. Ustedes saben, todo tipo de amarres, entre esos, la tan famosa agua de calzón. De inmediato Carmen, desesperada, se puso a investigar en qué consistía dicho embrujo, que acorde a lo que vio en aquellas publicaciones, funcionaba bastante bien si se aplicaba al pie de la letra y con la intención y fe correctas. Carmen consiguió un par de libros de brujería y se puso a buscar aquel hechizo de agua de calzón, hasta que por fin logró encontrarlo y decidida lo llevó a cabo. Carmen había estado pensando mucho las intenciones de su plan, y la verdad es que no eran para nada buenas. Carmen lo que quería era darle el agua de calzón a su suegro, para que éste se enamorara de ella, y a través de él cometer su cruel venganza en contra de Carlos. Además de eso, pues su suegro era un hombre atractivo y tenía mucho dinero, así que más adelante, ya teniendo al hombre a sus pies, a Carmen se le ocurrirían más ideas para aprovechar la situación. Carmen se dio a la tarea de juntar las cosas que necesitaba. Dicha receta era sencilla, solo se necesitaba agua simple, canela, una olla de barro, un calzón usado de varios días. Con esto se lograría hacer una cocción potente de aquel menjurje. También iban a ser necesarias un par de oraciones que venían incluidas en aquel libro. Doña Regina, esposa de don Pascual, tenía todo a la disposición en su cocina para que Carmen llevara a cabo dicho maleficio, así que un día ella se levantó muy temprano para preparar aquella agua de calzón y ponerla en la olla que se cocería el café para don Pascual. Aquella mañana, cuando el hombre probó su cafecito con la esencia más femenina de Carmen, el hombre ni notó el sabor extraño en su café. Carmen se sintió muy satisfecha de que por fin había cometido aquel acto extraño con la brujería. Carmen también repitió la fórmula 3 veces y simplemente esperó a que la brujería hiciera su efecto. Ella siguió con normalidad su vida, aguantando todas las humillaciones de Carlos, quien se la pasaba aún perdido en el alcohol. Pero Carmen, muy decidida y con la intención completa de seducir a su suegro, comenzó a vestirse de maneras sutilmente provocativas delante de don Pascual. Carmen era muy bella, joven, muy sensual. Ella delante de su suegro y cuando doña Regina no estaba, tenía comportamientos de insinuación que don Pascual, por más que quisiera evitar, no iba a poder pasarlos por desapercibidos. En una ocasión Carmen se levantó muy temprano y al ver que don Pascual ya se preparaba para el trabajo, ella se ofreció a servirle el café y el desayuno. Doña Regina salía más temprano al trabajo, así que tenía a Carmen todo el camino libre para seducirlo. Carmen sabía muy bien que todo debía ser paso a paso. Aquella mañana Carmen vestía una blusa poco ajustada de tirantes y un pequeño short que le dejaba ver sus largas, torneadas y hermosas piernas. Carmen se acercó a la mesa con la jarra del café y se agachó a servirle la bebida a don Pascual. Al estar en aquella posición,
Mientras Carmen se concentraba en servir la caliente y vaporosa bebida, don Pascual no pudo evitar que Carmen no usaba sostén y sus pechos habían quedado casi completamente al descubierto. Aquel hombre fijó la mirada muy bien en el cuerpo de Carmen, pero cuando notó que Carmen lo estaba viendo, el hombre se sonrojó y fingió que tosía. Así él se retiró de la mesa hacia el baño para alejarse de la situación aparentemente incómoda. Carmen poco a poco fue dando esas señales de persuasión hacia don Pascual, para llenarle la cabeza con ideas eróticas, para irlo enloqueciendo poco a poco de amor, a la vez que el agua de calzón iba haciendo su efecto. Pero lo que ocurría es que don Pascual ya estaba empezando a sentir los estragos del agua de calzón, y era de saberse que no se podría resistir a la tentación de estar con una mujer joven, una mujer que le hiciera sentir nuevamente un hombre fresco, un hombre viril, y sobre todo sentir esa vitalidad que tanto le hacía falta, pues él y su esposa doña Regina ya no tenían mucha intimidad, por aquello de que la rutina mata y hace cansadas hasta las relaciones íntimas más hermosas. Y pronto llegaría el momento de que Carmen notaría que don Pascual ya no iba a aguantar más. Una mañana Carlos ya se había ido a trabajar, también doña Regina, y don Pascual se quedó a trabajar desde su casa. Esa mañana Carmen se despertó y se metió a bañar. Ella pretendía salir a hacer algunas compras, pero lo que no esperaba es que cuando saliera del baño y al entrar en su habitación, ella se encontraría con don Pascual dentro de su habitación, esperándola. Por un momento Carmen se puso nerviosa, pues don Pascual no se veía nada bien. Su semblante era el de un hombre desconocido, se veía poseído por un instinto animal. Carmen lo notaba en la mirada de aquel hombre, y también de inmediato supo que su plan con el agua de calzón ya había cuajado. Ahora ya lo tenía a sus pies, y así era tiempo de consumar aquello. Carmen se fue acercando lentamente a don Pascual con sus pies descalzos. Una vez junto a él, Carmen lo acarició del rostro y le dijo al oído que él podía hacer todo lo que quisiera con ella, que ella le daba permiso, pues Carmen necesitaba de un hombre como él, un hombre inteligente, un hombre maduro, un hombre amoroso. Don Pascual, sin pensarlo, la tomó con mucha pasión, y mientras le iba besando el cuello, le iba bajando despacio la toalla del baño. Esto dejó ver el cuerpo desnudo de Carmen, y Carmen comenzó a desnudar también a aquel hombre, el cual estaba ardiendo en deseo. Don Pascual fue besando y acariciando cada parte del bello cuerpo de Carmen. Después levantó a Carmen y se dirigió hacia la cama donde la lanzó. Don Pascual se fue encima de ella para finalmente poseerla y desatar y liberar aquel infernal deseo que sentía por la joven chica, y todo a causa del agua de calzón. Carmen estaba disfrutando mucho de aquello, pues ella era completamente condescendiente al deseo del hombre. Ella quería tenerlo y que él la tomara. Además, ella también tenía muchos deseos de sentirse mujer. Ella sabía que solo con don Pascual lo podría lograr. Así que Carmen hacía intensas expresiones de placer al sentir todo lo que Pascual le estaba dando. Aquel señor para ella era mucho mejor amante que el mismo Carlos. Con aquel encuentro, don Pascual demostró que aún era un hombre en gran forma y capaz de complacer ampliamente a una mujer. Así que Carmen no dudó en aprovechar esa gran oportunidad. Ahora, ella tenía a don Pascual completamente a sus pies. Durante los siguientes días, cada oportunidad que tenían para estar a solas en la casa, daban rienda suelta a ese obsesivo amor que ambos sentían. Prácticamente realizaban aquel aberrante y pasional acto en cada rincón de la casa de don Pascual. Pero Carmen sabía que ese amor no sería un juego para ella. Carmen era mucho más astuta. Ella, aprovechando que don Pascual tenía dinero y que estaba perdidamente enamorado de ella,
fue sacándole dinero, primero en cantidades pequeñas y después cantidades mayores con las que fue generando una cuantiosa cuenta de banco. Pobre de don Pascual, él era prácticamente ya como un pobre perro que recibía las órdenes de Carmen, todo porque su deseo carnal lo tenía embobecido por aquella agua de calzón. Y es que es una realidad que de no haber intervenido la brujería, don Pascual, por más sentimientos de atracción que sintiera por Carmen, él jamás se hubiera atrevido a tocarla. Pero en fin, con aquel dinero que Carmen le sacó al hombre, ella tenía pensado irse lejos a empezar una vida nueva. Sin embargo, algo cambió de golpe dichos planes. Carmen había resultado embarazada de don Pascual. Aquellos encuentros de amor tuvieron finalmente su fruto. Cuando Carmen supo la noticia, ella no quiso decirle a don Pascual, porque él de inmediato le pediría que se fueran lejos a iniciar una vida juntos. Pero ella sabía que lo mejor en su vida era usar a don Pascual y luego largarse lejos a iniciar una vida nueva con su hijo. En fin, que a don Pascual ya le había sacado el suficiente dinero para vivir muy bien durante varios años. La mejor opción para Carmen era terminar con aquel macabro juego de pasión y después convencer a todos de que el hijo era de Carlos y después buscar un buen pretexto para un divorcio. Pero lo primero era poner en silencio a don Pascual para que no hablara. Así que Carmen buscó algún otro hechizo que permitiera revertir el efecto del amarre de agua de calzón. Así Carmen intentó con un hechizo y también con algunos otros, porque ella no veía que los efectos del obsesivo enamoramiento de don Pascual se dieran. Carmen estaba desesperada, no sabía qué hacer, pues no faltaba mucho para que el embarazo se le notara. Pero una mañana Carmen se despertó con la noticia de que habían llevado al hospital a don Pascual, pues repentinamente se había sentido muy mal aquel hombre, y no lo habían podido controlar. A él le había dado repentinamente una fiebre muy horrible, y estaba evacuando heces con sangre. Aquello era grave. Por eso el señor fue llevado en muy malas condiciones al hospital. Carmen estaba preocupada, porque la brujería que se le había dado al hombre ya se le había salido de las manos. En lugar de revertir los efectos del agua de calzón, prácticamente ella envenenó y destruyó los órganos del cuerpo de don Pascual, quien, al par de días, falleció en el hospital. Irónicamente, Carmen sintió mucha culpa. Su intención nunca fue la de hacerle ese tipo de mal a su víctima, pero ya era demasiado tarde. Doña Regina estaba completamente deshecha por la pérdida de su marido, su hombre aquel quien ella pensaba que le había sido fiel toda la vida. Doña Regina le hacía el tributo en su muerte a su marido y hablaba de don Pascual como un hombre ejemplar. Ni idea tenía la pobre mujer de todas las cosas que pasaron sin que ella se diera cuenta. Con el paso del tiempo, Carmen dio a luz a aquel hijo de ese oscuro romance. Como era de esperarse, Carmen dio a conocer que el padre del niño era Carlos, su esposo, lo cual le dio un aire nuevo de vida a Carlos, quien se alejó de inmediato del alcohol y de las amantes con las que se acostaba para saciar su tristeza. Carmen finalmente decidió no irse de la vida de Carlos, pues éste, al recibir la noticia de que sería padre, lo tomó de una manera que realmente creyó ser el papá de la criatura. Doña Regina tampoco no puso objeción, para ella aquello era algo normal. Aquel niño trajo una nueva esperanza al matrimonio de Carmen y Carlos. El bebé vino a dar esa luz al ambiente de oscuridad y melancolía que se vivía por la muerte de don Pascual. Todo parecía estar muy bien para todos, sobre todo para Carmen, que se había salido con la suya en aquel maléfico plan. Ella aparentemente había logrado esquivar todos los obstáculos y con eso pretendía vivir tranquila. Pero Carmen no contaba con algo inesperado, pues poco después de que su hijo cumplió 1 año de edad, a Carmen la comenzaron a atacar extraños episodios psicóticos. Ella decía que alguien la vigilaba, que sentía que la seguían. Ella tenía un profundo miedo, una paranoia que cada vez más contaminaba su mente,
y su vida poco a poco se fue convirtiendo en un infierno a causa de esto. Pero lo que nadie sabía, porque Carmen lo callaba, era que durante las noches una extraña entidad le atacaba. Aquel fantasma o lo que fuera le acariciaba la piel, le tocaba el cuerpo y la forzaba de una manera que parecía que la extraña entidad estaba cometiendo algún tipo de abuso en su contra de tipo amoroso. Esto aterraba mucho a Carmen y la llevaba a pasar las noches sin dormir, porque ella sabía perfectamente de dónde venían aquellos ataques. Ella sabía que la brujería que le hizo a don Pascual tenía que pagarse de alguna manera en esta vida. Pero Carmen, ella no podía creer que don Pascual había vuelto desde el infierno para cobrar venganza. Era increíble que el efecto del enamoramiento y el deseo carnal que tenía aquel hombre trascendió más allá de la muerte, y era difícil de creer también que don Pascual volvió para reclamar las caricias de su tan deseada amante. Ocultar aquello no podía ser posible para siempre, y con el paso de los meses, Carmen se fue volviendo loca, y Carlos y doña Regina tuvieron que ingresarla en varias ocasiones en instituciones mentales para que fuera tratada. A Carmen la vieron psicólogos y psiquiatras, pero nada de eso tuvo resultados favorables. Carmen entraba y salía de dichos hospitales y había tenido muchas crisis en las que se había intentado quitar la vida. Y era cosa de tiempo para que lo lograra. No se le podía cuidar las 24 horas, lamentablemente. Una noche Carmen, sin que nadie se diera cuenta, salió de la casa hasta la calle. Carmen caminó y caminó hasta que llegó a un puente del cual, sin pensarlo, y cansada de aquellos ataques y abusos del fantasma de don Pascual, ella decidió lanzarse desde lo alto de aquel puente. La caída fue de más de 6 metros. El impacto obviamente arrebató al instante la vida de Carmen. Su cuerpo quedó tendido sobre el asfalto, con múltiples fracturas en el cuerpo, sobre todo en el cráneo. De su boca corrió tanta sangre que se formó un charco inmenso del rojo líquido a su alrededor. Su mirada había quedado fija. Sus ojos proyectaban un vacío, el mismo vacío en el que Carmen había vivido sus últimos años, y el cual le llevó a cometer aquellos actos tan viles en contra de don Pascual, al haberle hecho aquel amarre con agua de calzón. Carmen fue sepultada, y su recuerdo queda en la vida de su esposo Carlos y de su hijo Andrés. Carlos hasta la fecha sigue pensando que Andrés es su hijo, y ni él ni doña Regina tienen la mínima sospecha de todas las cosas oscuras y terribles que ocurrieron a sus espaldas entre don Pascual y Carmen. No tienen ellos idea de que la brujería destruyó sus vidas y que lamentablemente personas inocentes se vieron afectadas a causa de aquella agua de calzón.